Bien, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en una nueva sesión del curso especializado, del diploma especializado en Derecho Penal, parte general. Me da bastante gusto verlos después de unas gratificantes fiestas que hemos pasado todos. Espero que hayan tenido un encuentro familiar entre amigos también muy ameno, ¿no? Bien, ahora el capítulo que nos toca tocar el día de hoy, y ojo, recalcando, ¿no? Que está dentro todavía del módulo, que prácticamente es el 50 y tantos por ciento del módulo de parte general, que es teoría del delito, ¿cierto? Ahora, para recordar que en este viaje, en el teoría del delito, nos encontramos en el segundo, podríamos decir, ¿no? Un segundo enfoque dentro de tipicidad. Porque como hemos ido viendo de manera estructurada, hemos visto que hay dos focalizaciones, ¿no? Imputación subjetiva e imputación objetiva. ¿Correcto? Ahora, la importancia de ambos es sobre todo, ¿no? Para delimitar si hay o no hay responsabilidad, esa relación que existe. Solo recordando, ¿no? ¿Y por qué deseo recalcarlo con bastante énfasis? Porque la manera correcta para decir, a ver, y recordando, ¿no? Por ejemplo, cuando en la universidad o en cualquier entrevista personal, ¿no? Ya sea para una institución pública o alguna actividad privada, una pregunta puede ser, ¿no? ¿Es el delito? Puede preguntar alguien. Obviamente nosotros por las noticias, inclusive desde el colegio, ¿no? Sabemos que esto es un escenario inapropiado, es una conducta incorrecta, lo que no se debe hacer. Desde ahí ya vamos teniendo alguna noción que es lo que se debe evitar. Y ojo, y se ve desde un punto negativo, ¿no? Porque de que escuchamos la palabra delito, lo asociamos bajo una noción, ¿no? De determinada forma de algo malo, ¿no? Ahora, si queremos ir hacia las ciencias penales, sobre todo, ¿no? A realizar calificaciones y ahora utilizar parte general o teoría del delito hacia una estructuración de una imputación en el proceso penal, véase, ¿no? En temas de investigación, temas de juzgamiento o etcétera, apelación, recursos que se puede emplear, tenemos que manejar estos cuatro bloques, ¿no? Ahora, nosotros habíamos ya, a ver, un segundito, voy a agregar un compañero. Ujú. A ver, un segundito, por favor. Listo, listo, muy bien, gracias. Bien, entonces habíamos ido avanzando, ¿no? En este trayecto en teoría del delito, que un punto importantísimo era delimitar bloques, ¿no? Ojo, están entrelazados uno del otro, ¿no? Y esto es el tema del día de hoy porque es muy importante tenerlo en cuenta. Es un tema, digamos, amplio en doctrina, amplio en debate. Sin embargo, yo creo, ¿no? Que una de las formas también de entenderlo, recordar, porque son múltiples escenarios en imputación objetiva, con ejemplos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Porque se emplea esto, o digamos, se puede graficar algunas ideas en casos típicos, en casos del día a día prácticamente, del día a día. Ahora, habíamos dicho, ¿no? Que en primera línea a nosotros nos pueden responsabilizar de algo cuando hemos exteriorizado algo. Es decir, ¿no? A una persona por pensar algo, así sea lo más negativo del mundo, no se le puede penalizar. Tiene que exteriorizarlo, tiene que sacarlo al mundo, ¿no? Exterior. Tiene que generar algún daño a un bien jurídicamente protegido, ¿no? Veas el patrimonio, la vida, alguna fortuna, el honor de alguien, ¿no? Por ejemplo, los de los delitos, ¿no? De difamación, injuria, calumnia, o también en casos más complejos, en temas de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, véase aquí cohecho, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, etcétera, ¿no? Ahora, asimismo también, en la primera clase habíamos indicado que existe una serie de principios, los cuales nos permiten garantizar que no se atropelle nuestros derechos básicos, ¿no? Fundamentales, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, los dos, digamos, medulares,
como para analizar tipicidad, ya sé que hay múltiples, pero algunos medulares que podemos tomar es el principio de legalidad, ¿no? Que era que a una persona no se le puede acusar de algo sin que previamente esa conducta inapropiada, ¿no? Que ha realizado no ha estado previamente tipificada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A alguien no le pueden decir está prohibido vender cigarrillos si es que eso no está prohibido, ¿no? O sea, mientras en el código no se prohíba vender cigarrillos a los mayores de edad, que es muy distinto, ojo, ¿no? Eso se va a poder hacer, ¿no? O por ejemplo, ¿no? O digamos, generar algunas conductas de riesgo, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy. Ahora, asimismo, habíamos dicho que el tema de, bueno, ahora nos estamos focalizando en tema de tipicidad, ¿no? Pero hay algo que vamos a ver más adelante, que es el tema de antijuricidad, y solo como un adelanto y para diferenciarlo tipicidad con antijuricidad. Porque habíamos dicho, ¿no? Que para que a los otros nos imputen de algo, penalmente apliquen el ius puniendi, a nos valga la redundancia, nos castiguen, no sé, una conducta inapropiada, eso previamente ha tenido que estar tipificado, previamente ha tenido que estar prohibido. Ahora, y aquí viene un detalle, ¿no? Algo, la tipicidad, ¿en qué puede diferenciarse con la antijuricidad, no? De hecho, en las clases, ¿no? Que se daban, inclusive en posgrado, había el ejemplo, ¿no? Que siempre me gusta poner, ¿no? Era de los militares, ¿no? ¿Qué sucedía cuando en un cuartel unos militares extranjeros ingresaban al territorio nacional y deseaban robar algunas armas sofisticadas? A ver, porque si uno coge el Código Penal, obviamente el Código Penal nos indica, ¿no? Que a excepción de defensa propia y bajo determinados modelos, ¿no? Proporcionales, una persona no le puede quitar la vida a otro, ¿no? Pero, ¿qué sucede en situaciones donde se pone en alto peligro, sobre todo a la colectividad? Ahí, digamos, por eso la antijuricidad se analiza, vamos a verlo con el Código Penal, y la antijuricidad ya se analiza en un aspecto más estructural, viéndose la Constitución, cosas más de mayor raigambre, ¿no? A diferencia del código. Vamos por ahí, ¿no? Ahora, la misión del día de hoy es entender a cabalidad tipicidad objetiva. Tipicidad. A ver, algo que habíamos ya estudiado, ¿no? Y fue una clase muy amena porque había muchas participaciones, ¿no? Y sobre todo ejemplos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Era la tipicidad subjetiva, ¿no? Que era lo que que se ha tocado muy anteriormente, ¿no? Y la tipicidad subjetiva, perdóneme, nos decía, ¿no? Según la teoría volitiva del dolo de Roxin, y es algo que, digamos, que se aplica en el Perú y en el mundo entero tiene un rey en esa teoría, ¿no? Era que para que alguien sea penado, ¿no? Tenía que existir dos elementos base, ¿no? Nucleares, que era el conocimiento y la voluntad. Cuando una persona agarra una pistola y decide disparar, por ejemplo, a su vecino, le quita la vida con esa pistola, con un disparo, ¿qué está sucediendo ahí? El sujeto activo, es decir, el delincuente, ¿no? Esa persona, al coger un arma y al disparar, tiene pleno conocimiento de qué es lo que va a pasar. Sabe que es una conducta penada en el código, obviamente, ¿no? Ahora, otro punto importante, la voluntad, ¿no? El aspecto volitivo. A ver, es muy sencillo, ¿no? Al agarrar esa pistola, al apuntar a la cabeza, al disparar, exactamente se cumple todo ello, ¿no? Tiene toda la voluntad. Incluso un profesor lo decía, ¿no? Es algo que sale de tus entrañas, ¿no? Algo que te nace hacer, algo que quieres hacer y lo realizas, obviamente, ¿no? O cuando una persona, por ejemplo, da una coima a determinada autoridad para conseguir alguna ventaja, sabe lo que está haciendo cuando falsifica algún documento, ¿no? Para un puesto de trabajo en el Estado, ¿no? Un tema de falsedad genérica. Cuando golpea a su pareja, cuando maltrata a los animales, ¿no? Porque la ley de protección animal ya está establecida. Cuando organiza una banda criminal y se dedica, por ejemplo, a lavar activos, etcétera. Entonces, tiene ese conocimiento de que es algo que no se debe hacer, algo que está prohibido, que daña el bien jurídico, y aparte de ello, tiene ese elemento volitivo que lo realiza, ¿no? Entonces ahí habíamos visto una serie de figuras como primer grado, segundo grado, eventual, culpa consciente, culpa inconsciente y múltiples escenarios, ¿no? En cada una de ellas
se estudiaba, ¿no? Si había voluntad, si había conocimiento, si había deber de cuidado, ¿no? Fue algo muy enriquecedor. Ahora, hay otro enfoque en tipicidad, que es lo que, como he podido ver en el módulo, en su sílabus, es la tipicidad objetiva. Ahora, a ver, antes todavía de meternos a lleno al tema penal, cuando hasta ahora entendemos que tipicidad es, digamos, encuadrar una conducta y determinarla, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, podemos imaginar una plastilina, ¿no? A ver, una plastilina amorfa, ¿no? Supongamos que es una masa de barro, ¿no? Amor, no tiene forma, uno no puede categorizarla muy bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace con esa plastilina, ¿no? Que es, digamos, que no tiene forma en ese momento, agarra una especie de moldes, ¿no? Un molde triangular, un molde circular, un molde rectangular, un molde en forma de pentágono, ¿no? Y va amoldando esa plastilina a determinados moldes, ¿no? Por ende va a tener la plastilina que antes no tenía forma, ahora va a ser de forma triangular, circular, etcétera. Mayormente es tipicidad, ¿no? Elegir ver una determinada conducta y encasillarla en algo, en que no se debe hacer correctamente, ¿no? Ahora, ahora, a lo largo de la historia en el derecho penal, ¿no? Y ojo, sigue el debate todavía, ¿no? Lo que se determinaba, lo que se quería estudiar era el nexo. Es decir, ese comportamiento, esa acción que se realizaba, ese nexo que generaba con el resultado, ¿no? Con el resultado. Por ejemplo, una persona está manejando su carro y atropella algo. Vemos un resultado. Una persona está manejando su carro, el semáforo está en verde para el conductor, está en rojo para el peatón y aún así el peatón decide pasar. ¿Sucederá lo mismo? ¿O qué pasaría, por ejemplo, ¿no? A ver, un tema médico, ¿no? Si es que, a ver, ustedes saben que los médicos, para hacer una cirugía, al operar, trabajan con un equipo, ¿no? Anestesiólogos, asistentes, etcétera. Ahora, hay un personal especializado que maneja, ¿no? Que está encargado de manejar determinados instrumentos, ¿no? Como el bisturí, espátulas, etcétera, ¿no? Ellos, obviamente, para ingresar con esos instrumentos, tienen que previamente revisarlos, que sean, digamos, de manera correcta y que sean esterilizados. Obviamente, ellos al médico van alcanzándole esos instrumentos, ¿no? Para la operación consiguiente. La pregunta viene aquí, ¿no? ¿Qué sucede si el médico opera, ¿no? Con toda su experiencia, su profesionalismo, y el paciente muere por una infección? Se estudia, se investiga el caso y se llega a determinar que ha muerto por una infección producto del bisturí, que no ha estado correctamente esterilizado. La pregunta viene aquí, ¿no? ¿Será responsabilidad del médico o de la persona que no ha esterilizado? Otro punto importante también hay que analizar, ¿no? Y esto se ha dado bastante en el tema de la pandemia. Los maestros del derecho penal nos indican, ¿no? Que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de riesgos, múltiples riesgos, ¿ah? Es más, el hecho ya de salir en la mañana, ¿no? A trabajar, ya nos estamos exponiendo a que, por ejemplo, ¿no? Tomamos nuestro automóvil, vamos a la carretera y hay un riesgo de que ocurra un accidente. Hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. Una persona va a un banco, hay un riesgo que le asalten, ¿no? Hay un riesgo también fuerte, ¿no? Una persona va a un hospital por un tema de una fractura, ¿no? Y hay un riesgo de que se infecte de otra enfermedad, algo que está, por ejemplo, en el aire. Entonces, nosotros somos una sociedad que estamos expuestos a múltiples riesgos. Ahora la pregunta viene aquí, ¿no? En el tema del derecho penal. Al existir riesgos, obviamente, nuestro instinto de supervivencia nos va, digamos, tratar que evitemos esos riesgos, ¿no? Pero en un escenario real hay riesgos que deben ser asumidos. A pesar de que hay una probabilidad de que al tomar un autobús o al tomar, digamos, un avión pueda ocurrir un accidente, lo tomamos ¿por qué? Porque son muy necesarios. A pesar que nos podamos enfermar en un hospital, eso es muy necesario porque tenemos que curar algo de lo que ya estamos mal, ¿no? Hay una serie de escenarios. Eso analiza mucho la imputación objetiva, es decir, ver sistema de riesgos y también ver las responsabilidades que asumen o que no asumen determinados profesionales.
etcétera, ¿no? Es un tema amplio, de mucha doctrina, de mucha dogmática sobre todo, ¿no? Hay múltiples jurisprudencias sobre ello también analizándolo, ¿no? Ahora, y es algo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Entonces, si hubieras cualquier consulta de mi parte, encantadísimo. Vamos a tratarlo de hacerlo con múltiples ejemplos para poder entenderlo mejor, ¿no? A ver, un segundito para agregar un compañero. Creo que ya está. Bien, entonces nos adentramos en imputación objetiva. Un tema interesantísimo. Sobre todo, ¿no? Si, digamos, hay una el profesor Feijó, Bernardo Feijó Sánchez trabaja mucho esto, ¿no? En imputación objetiva. Digamos, tiene lecturas muy, muy exquisitas, muy, de bastante capacidad analítica, ¿no? Es muy recomendable el profesor Feijó en este tema de imputación objetiva. Bien, a ver, adentramos al tema ahora. Ujú. A ver, el derecho penal, como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Digamos, ha sufrido diversos cambios, diversos enfoques, y sobre todo lo digo porque ha habido un transcurrir en las escuelas en el derecho penal, ¿no? Ustedes saben que ha habido la cuestión, los causalistas, los finalistas, los funcionalistas, que digamos tenían una forma, un enfoque, una perspectiva de abordar el tema penal, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, vamos antes de llegar a eso, ¿no? Acá vemos teoría de las equivalencias de condiciones, ¿no? De hecho, hay un refrán, un latinismo. A ver, un segundito para agregar a un compañero. De hecho, hay un latinismo acá también. De hecho, este tipo de teorías se le conocen como conditio sine qua non, ¿no? Es decir, condiciones sin la cual no. Es decir, que son condiciones que tienen que estar, ¿no? Aquí presentes. O es decir, para que exista algo tiene que haber algunas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, una forma de entender este tipo de teoría, y ojo, ¿y por qué es importante tenerlas presentes, al menos como nociones, ¿no? Para ver imputación objetiva, para ver cómo ese puente, podemos decirle, ¿no? Ese nexo entre un determinado comportamiento y un resultado producto de ese comportamiento ha ido generándose, ha ido formulándose, ¿no? Aquí una idea clave en este tipo de enfoque, ¿no? Penal, es que para esa teoría ni la concurrencia de concausas, ¿no? O sea, elementos que puedan generar alguna alteración, obviamente preexistentes, también acá no importa ni que haya circunstancias sobrevivientes, ¿no? Ojo, y menos aún intervención de hechos ajenos a la gente excluyen en el delito a la relación de causalidad, ¿no? Tenemos es una posición, por ejemplo, es un aporte, ¿no? Que estudió von Litz, por ejemplo, ¿no? En esa línea, ¿no? Vemos también, hay también de la causa, a ver, un segundito para llegar a un compañero. A ver, por ejemplo, acá vemos también otra posición muy interesante, ¿no? Que es de la teoría de la causa típica. Y cuando dice de la causa típica, hay que entender típico por tipo, ¿no? El tipo penal, ¿no? Alguna forma, por ejemplo, de entender, de conceptualizar esta teoría de la causa típica es, digamos, plantearnos un inicio, ¿no? Un punto de partida, ¿no? Y un punto de partida, ¿para qué? Obviamente para conceptualizar una causa de esto, una, una responsabilidad en esto, ¿no? Y esto aterriza, podemos decirle, ¿no? El fundamento de esto es que tiene que basarse en preceptos legales, ¿no? Es decir, aquí tiene que existir la descripción concreta. Por ejemplo, cuando hablábamos, cuando analizábamos tipicidad, ¿no? Tipificación, veíamos, ¿no? Cómo lo amoldamos. Esto sobre todo, a ver, creo que lo tengo aquí, si no me... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Cuando se estudia, por ejemplo, tipicidad y tipo penal, ¿no? Debemos ver cuáles son las características, cuáles son, digamos, las formas de conocer algo, ¿no? Las cualidades que tiene algo, ¿no? Y obviamente por ejemplo, para la tipicidad, aquí, digamos, lo que se le atribuye para ver tipicidad, ¿no? Es un comportamiento, una acción que se adecua a un tipo penal. ¿Y qué es tipo penal? Obviamente a lo que se considera punible, ¿no? Lo que es castigable. Y obviamente todo esto está, obviamente, basado
en la conducta humana únicamente, ¿no? Es por eso, digamos, en las universidades, ¿no? Es un ejemplo que se hace mucho, ¿no? De que nos preguntaban, ¿no? A ver, si una persona va presa, ¿no? Por, a ver, por golpear a alguien, ¿no? Ahora, ¿no? Obviamente es un daño a la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Ahora, pero, ¿qué sucedería, ¿no? Si es que de otro planeta, ¿no? Vendrían, algunos alienígenas y con sus rayos láser, ¿no? Empezaran a destruir la ciudad, ¿no? O miles o millones de personas, fallecieran, o perdón, es que, fenecieran, muchos edificios, casas destruidas. La pregunta viene aquí, ¿no? Está, digamos, generando un daño gravísimo, ¿no? Pero la pregunta viene aquí, ¿se les podría imputar algo a ellos? Es decir, por ejemplo, capturan a alguien, ¿se les podría imputar algo a ellos? No, obviamente, ¿no? Porque el derecho penal, con la tipicidad y el tipo penal, solamente está adecuado para conductas humanas, ¿no? Para conductas humanas, claramente. Bien, a ver, regresamos al tema. Ahora, entonces, vemos cómo hay diversos enfoques, ¿no? Algunos consideran que a pesar que haya elementos, ¿no? Navegando en el espacio, no importa, ¿no? Que estén, sino la relación. Otros dicen que no, debe basarse estrictamente en la relación que haya en el análisis pero de lo que está tipificado en esa descripción precisa, ¿no? Entonces, pasaba algo curioso. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Entonces se analizaba, ¿no? Se analizaba, hay dos motivos, digamos, ¿no? Las causas naturales, ¿no es cierto? Las causas naturales de lo cómo sucedían los fenómenos, ¿no es cierto? Es decir, analizar la relación mediante un enfoque, ¿no? Genérico, ¿no? De causa natural. Y se planteó, ¿no? Que esto, obviamente, y lo vamos a ver más adelante, tiene un fundamento todo ello, ¿no? Pero solamente para adelantarnos, esto era, digamos, no era muy jurídicamente base, ¿no? ¿Por qué? Porque hay situaciones donde no solamente, no, y ojo, es importantísimo, ¿ah? No solamente basta ver si se ha dañado el bien jurídico. No, no solo basta ver el resultado, sino cuál ha sido el desencadenante, cuál ha sido las condiciones para que se produzca ese fenómeno, cuál ha sido, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Si se generaba una conducta, es un ejemplo, voy a adelantarme, a ver, una pregunta para todos, por ejemplo. A ver, supongamos que Carlos dispara a Martín, le da 3 balazos, por ejemplo, y Martín logra sobrevivir. Martín rápidamente es llevado en una ambulancia al hospital más cercano. Los médicos lo atienden rápidamente, diligentemente, y Martín se empieza a recuperar. Se empieza a recuperar, se estabiliza, ¿no? Ahora, en la noche, mientras Martín está internado, el hospital sufre un incendio. Se incendia el hospital. Y por ese siniestro, Martín muere. La pregunta viene aquí, ¿no? La pregunta viene aquí. ¿Podremos o podríamos? Es una pregunta para todos, ¿no? Y al final lo vamos a responder. Bueno, si alguien la tiene clara, de mi parte encantadísima. Si no, no hay problema, porque es un tipo para analizarlo también. Es una cuestión, o sea, ¿habría cómo se analizaría el nexo de responsabilidad, ¿no? Es un tema interesantísimo, ¿no? Por ello, aquí nace, digamos, criterios de análisis de imputación objetiva, ¿no? Ver, sobre todo, podríamos entenderlo, ¿no? Digamos, de manera general, analizar sobre todo el contorno. Ese puente, ¿no? Que es el nexo entre, por ejemplo, la acción generada y el resultado, ver qué sucede en ese puente, ver qué otros hechos, qué otras alternativas se han dado, qué otros efectos, qué otros elementos han intervenido para la producción de ese resultado, ¿no? Son hechos importantísimos. Por ende, acá la imputación objetiva lo que busca es apartarse de cuestiones naturales y centrarse, refiriéndose a la conexión, en cuestiones jurídicas, en ciencias prácticas, en las ciencias jurídicas, ¿no? En las ciencias penales. Ahora, a ver un segundito, por favor, para agregar a alguien. Por ello, alguna forma
de entenderlo, por ejemplo, de conceptualizarlo, este punto, este análisis, es ver, como repito, qué otros elementos o qué o en qué condiciones se desarrolla. Y para ello, por ejemplo, un profesor nos decía, ¿no? Acá hay que tener la mente muy abierta, ¿no? Ver diversos escalones, diversos escenarios, conos, y sobre todo, ¿no? Incluso nos decía un maestro que hay que ver, usar mucho el sentido común aquí, mucho el sentido común, porque, por ejemplo, ¿no? La imputación objetiva está muy, sobre todo, ¿no? Muy presente en los nexos donde intervienen determinados elementos, ¿no? A ver, un segundito para agregarlo. Lo que necesitamos aquí, ¿no? Que nos quede, digamos, para cristalizar la idea. Ojo, y desde aquí, ¿no? Vemos de aquí ya cómo hay una diferenciación nuclear, ¿no? Nuclear. Porque, porque cuando, en la clase, las clases anteriores, cuando se hablaba de imputación subjetiva, lo que se pedía, ¿no? Ahí en la imputación subjetiva, no era tanto ver, ¿no? Los temas que robustecen el nexo, sino analizar más si hay conocimiento y voluntad, ¿no? Entonces, algún acápite, ¿no? Para diferenciarlo más, cuando aterrizamos en imputación objetiva, ¿no? Acá lo que debemos ver es comprobar, palabra clave, comprobar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Comprobar en dos niveles, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Es decir, si esa conducta, si esa acción, si esa exteriorización de un determinado comportamiento humano ha creado un peligro jurídicamente desaprobado, ¿no? Jurídicamente desaprobado. Y obviamente en un segundo enfoque, dentro de aquí podremos decir, ¿no? Si ese resultado, repito, si ese resultado ha sido, digamos, al generarse ese daño, ese resultado, analizar si de verdad, ¿no? Ha sido producto del mismo peligro generado por el anterior. Ujú. Repito, dos enfoques en imputación, dos moldes en imputación objetiva, dos esferas aquí. Primero, palabra clave, comprobar, ¿no? En primera línea, si esa acción, ¿no? Obviamente acción humana, valga la redundancia, ¿no? Ha creado algún peligro jurídicamente desaprobado. Y lo digo por qué, ¿ah? Porque recuerda cuando les estaba comentando el ejemplo de que hay peligros, es decir, repito, ¿no? Somos una sociedad que estamos expuestos a múltiples peligros, ¿no? Repito, a accidentes de tránsito, a enfermarnos, a que, digamos, hay una bala perdida por la calle, alguna persona, digamos, está de mal humor, nos ataca. Somos una sociedad de múltiples riesgos, ¿no? Pero hay riesgos, ojo, que pueden, y sobre todo, ¿no? Peligros que deben ser abarcados de determinada manera. Ejemplo. ¿Qué sucede cuando uno va, por ejemplo, a una construcción, ¿no? A ver, están construyendo mini departamentos, ¿no? A ver, cuando uno va a una construcción, obviamente que cumple con todos los requerimientos, por ejemplo, de defensa civil, todos los protocolos, mínimamente hay señalizaciones, mínimamente hay guías, mínimamente hay equipos, ¿no? Cascos, ¿no? Entonces, hay riesgos, sí, pero son riesgos que tienen que tratarse. O en el tema del COVID, ¿no? Hay un riesgo latente y ojo, y había determinados protocolos, ¿no? Por eso cuando uno conduce un automóvil o cuando quiere, digamos, tener licencia, se pide una serie de exámenes, se examina el automóvil, ¿no? En determinados lugares, por ejemplo, colegios, universidades, hay un tipo de límite de velocidad, ¿no es cierto? Ahora, usted me preguntarán, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si es que ese conductor, por ejemplo, dice, ¿no? En tal lugar puedes manejar máximo a 90 kilómetros por hora. El conductor, respetando ello, maneja, ¿no? Inclusive un poquito menos a 90. Está conduciendo y ojo, y respetando el límite, repito, respetando el límite máximo dentro del intervalo, ¿no? Que debe cumplir, causa atropella a alguien. O se choca, por ejemplo, ¿no? El riesgo existe, se generó, pero estuvo dentro del límite respetando ello.
Entonces, hay, como repito, ¿no? Estamos expuestos a riesgo. Por eso se dice, ¿no? Que si esa acción humana ha creado un peligro jurídicamente desaprobado. Es decir, si es que esa acción, para analizar si es que ese riesgo lo ha generado, ¿no? Y segundo, ¿no? Una vez analizado este punto, si es el riesgo, ver si el resultado es producto de ese riesgo. Es decir, dos cadenas, ¿no? Unidas, ¿no? En ese enfoque, en esa línea. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? De mi parte, encantadísimo, ¿ah? Porque es un tema amplio. A ver, si hubiera alguna pregunta de mi parte, encantado. A ver, si hubiera alguna pregunta, encantadísimo, chicos. Ya, a ver, entonces, no hay problema. Vamos avanzando. Bien, sí se ve la diapositiva. Bien. Entonces aquí podemos entender, ¿no? Comprender que a ver, que al existir una serie de situaciones en la vida real, ¿no? Hay cuestiones que son jurídicamente aceptables y otras que no. Repito, jurídicamente aceptables o no. Hay riesgos que pueden darse, obviamente, ¿no? Porque son cuestiones ineludibles muchas veces, y otros riesgos que pueden evitarse, ¿no? Ahora, a ver, un segundito, voy a agregar algo. A ver, entonces partimos por aquí. Si ese riesgo es jurídicamente no reprochable, evidentemente no habría responsabilidad, porque repito, si bien salió con el automóvil, si bien se fue al hospital, pero son riesgos que están latentes, ¿no? Entonces podemos entender esto como un sistema de filtros. ¿Y un sistema de filtros por qué? ¿Por qué? Con una finalidad clave, ¿no? Eso es de determinar si esa conducta, ¿no es cierto?, analizada, es susceptible de ser tipificada objetivamente o no. Para ello, vamos a partir aquí. Hay dos enfoques, dos modelos, formas de analizar ese tema, ¿no? Ramificando, ¿no? Imputación objetiva de la conducta, uno de ellos, e imputación objetiva del resultado. Ahora, ahora, podemos ver así, ¿no? Desde este punto. Si esa acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado, estamos ahí en ese enfoque. Y B, podemos llamar de otra forma, ¿no? Y si el resultado es producto, ha sido consecuencia de ese peligro jurídicamente desaprobado. Claro está, ¿no? Otro punto importante, ¿no? En la imputación objetiva de la conducta. Aquí vuelvo a recalcar el verbo, la palabra, ¿no? Comprobar la causalidad natural es excluir de la imputación objetiva, ¿no? Aplicando principios, evidentemente, que vamos a ver ahora. Y en el resultado, luego de, digamos, de que vamos a suponer que se ha afirmado que es una conducta típica. Aquí mismo también, sí o sí tiene que estar acá, sine qua non, que se tiene que precisar en qué supuesto, repito, el resultado se vincula con las conductas, ¿no? A ver, enfoques teóricos, ¿no? En esta línea. Ujú. A ver, otra forma también de poder entender este concepto, ¿no? Primero, vamos a centrarnos en la imputación objetiva del comportamiento, ¿no? Como repito, ¿no? Esto tiene una finalidad, ¿no? Finalidad. Y lo que se busca acá es saber determinar, ¿no? Obviamente imputar al presunto sujeto activo, ¿no? De un comportamiento penalmente relevante, ¿no? Aquí, evidentemente, importante también el juzgador, ¿no? La persona que va, digamos, a analizar el caso debe, con todo el conocimiento jurídico penal, verificar, comprobar, corroborar, examinar que si en efecto, ¿no? Se ha creado un riesgo, un peligro jurídicamente desaprobado, ¿no?
jurídicamente desaprobado. Y si de verdad estamos en un peligro jurídicamente desaprobado, evidentemente eso ya acarrea un castigo, ¿no? Un castigo. Y evidentemente el resultado previamente analizado, si es un peligro jurídicamente desaprobado, ¿no? Ver la vinculación, ¿no? De resultado tipo ocasionado, en líneas, en generales. Ujú. Bien, a ver, un segundo. Entonces, aquí vamos a analizar uno por uno, ¿no? La mejor forma de ver esto y entender esto, sí, es conocer la parte conceptual, doctrinaria, pero vamos a verlo en casos reales, ¿no? En diversos niveles, ¿no? Cómo se va desarrollando este fenómeno, ¿no? Perdón, esta doctrina, este sistema. Primero vamos a imputación objetiva de la conducta. A ver, un segundito. De la conducta. A ver, voy a corregir acá. De la conducta. Ujú. Entonces acá vamos a ver el desplazamiento del comportamiento, ¿no? Vamos a ver. Aquí, en la imputación objetiva de la conducta, lo que se analiza, repito nuevamente, es ver si se ha caído, ¿no? En un riesgo, en un peligro jurídicamente desaprobado, ¿no? Jurídicamente desaprobado. Si se ha, digamos, obrado mal para estar en ese riesgo jurídicamente desaprobado. Ujú. Bien, a ver, por ejemplo, ¿no? Y aquí citando, ¿no? A investigadores, ¿no? A Bertirotto, por ejemplo, ¿qué nos dice, ¿no? En este nivel de análisis ha de comprobarse que la conducta en cuestión responde a los parámetros normativos generales del tipo objetivo. Claro, ¿no? Se analiza la conducta y si está dentro de esos parámetros, ¿no? De la imputación, del tema, del tipo objetivo. Estas características generales pueden resumirse en cuatro instituciones dogmáticas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso e imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima. Estas instituciones deben entenderse no como puntos de vista aislados, sino como verdaderos escalones sucesivos de análisis, ¿no? Y es lo que vamos a analizar ahora con una serie de ejemplos. Primero de ellos, el riesgo permitido. Riesgo permitido. A ver, antes todavía de meternos a verlo desde de un enfoque científico penal, vamos a verlo por sentido común, ¿ya? A ver, un riesgo es algo latente que hay la probabilidad que ocurra y que nos va a dañar, ¿cierto? Un riesgo. Ujú. Y eso es algo que, digamos, no es necesario ser abogado para entenderlo, ¿no? Permitido, ¿qué es permitido? Algo que es aceptable, ¿no? Algo que es tolerable, ¿no? Entonces, es un riesgo que en líneas generales la sociedad, las instituciones, los juzgadores, el modelo penal en la actualidad acepta. Riesgo permitido. Algo que sabemos que se va a dar, pero por consecuencias, por cuestiones prácticas de la vida, lo aceptamos, ¿no? Ahora, este riesgo permitido, ¿no? Repitiendo, al ser un peligro, es creado por el sujeto activo, ¿no? Es el que crea esto. Y ojo, también que debemos tener aquí, es un riesgo típicamente relevante, ¿no? Tiene que tener, ojo, porque cuando estamos analizando en el campo penal, vemos hay cuestiones relevantes e irrelevantes, ¿no? Lo relevante es lo que puede atraer algún análisis penal, ¿no es cierto? Y esto de aquí no debe estar comprendido dentro del ámbito del riesgo permitido, ¿no? Es decir, en cuestiones socialmente adecuadas, ¿no? Adecuadas. Por ejemplo. A ver, vamos con el ejemplo del medio primero, ¿ya? Del medio. A ver, por ejemplo, una persona al practicar, a ver, un futbolista, ¿ya? A ver, vemos acá un ejemplo de fútbol americano, ¿no? Es un fútbol, digamos, son deportes de contacto, ¿no? Son deportes de choque, de fuerza, ¿no? De habilidad y de fuerza. Ahora, una persona, por ejemplo, ¿no? Al practicar, a ver, una persona, un futbolista profesional, ¿no? O un atleta, ¿no? Al practicar un deporte, ¿existe la posibilidad de lesionarse o no? Es una pregunta. Es decir, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de que se fracture un hueso? ¿Lo existe o no? Existe, ¿no? Pero a pesar de ello, es algo
a pesar, digamos, que se está, digamos, se va a lesionar gravemente, ¿no? Ojo, hay la probabilidad que pase eso. En el sistema deportivo, por ejemplo, es algo que se asume. Se asume. Es decir, la FIFA, por ejemplo, ¿no? Permite, es un riesgo dado, ¿no? Que puede pasar ello. Puede pasar ello, ¿no? A ver, otro punto importante. A ver, vemos acá, por ejemplo, un conductor, ¿no? Ese conductor, obviamente, ¿no? Está, digamos, dentro del límite de velocidad. Por ejemplo, repito, ¿no? Si dice 90, está en 80 y tantos, por ejemplo. No se está excediendo. Pero ojo, a pesar de que está manejando de manera correcta, en una estructura, en una velocidad acorde a lo que permite los estándares, puede pasar un accidente, ¿no? Puede pasar. Es decir, a pesar de ello, puede pasar, por ejemplo, un choque, ¿no? Entonces, también podemos entender esto como riesgos, como que hay, ¿no? Hay riesgos tolerables, permisibles, ¿no? Que se permiten. ¿Y por qué? Debido a la utilidad social, debido a que necesitamos de determinadas actividades, a pesar que determinadas actividades puedan implicar algún peligro, ¿no? Ujú. Pero también tenemos que entender acá que el individuo rebase más allá de ese riesgo, ¿no? Cuando hace eso ya vemos un tema de imputación objetiva. Un tema de imputación objetiva, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de su compañero, estoy que lo veo un segundito. Ujú. Claro, muy bien, muy buena intervención, estimado Patrick. Muy buena intervención. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? A ver, cosa muy distinta, ¿no? A ver, cuando se analicen los tipos penales, hay, digamos, los temas dolosos y culposos, ¿cierto? Donde hay conocimiento, voluntad, etc. Ahora, cuando se analiza, digamos, alguna afectación, evidentemente, ¿no? Evidentemente, se asume que puede suceder eso. Ahora, como puede suceder, es algo que se acepta. ¿Por qué? Porque es producto de al ser un deporte de contacto. Un ejemplo más preciso puede ser acá, por ejemplo, el boxeo. Cuando, por ejemplo, ¿no? Hay una pelea, ¿no? A ver, valga la redundancia, ¿no? Dos boxeadores se enfrentan. ¿Qué va a pasar cuando dos boxeadores se enfrentan? Ojo, un deporte, el box es un deporte. Se enfrentan, ¿no? Empiezan, digamos, a entablar, ¿no? Digamos, una riña en ese momento. Ahora, se entiende que en el boxeo el riesgo va a ser mayor porque el contacto es mayor, pero se cataloga eso como lesiones deportivas. Son riesgos aceptados. La pregunta también viene aquí, ¿no? ¿Pero qué sucede, profesor, si es que lo hace con intención? Al ser un deporte de contacto, es algo que puede suceder y se cataloga dentro de un riesgo permitido, ¿no? Pasa ahí. Ujú. A ver, continuando. O, por ejemplo, a ver, vamos acá, el tema de una entidad bancaria, ¿no? De una entidad bancaria, ¿no? Ahora, cuando una persona va al banco, ¿no? Y ojo, y empieza a hacer, por ejemplo, a depositar sumas que no son exorbitantes, ¿no es cierto? Ojo, puede que esas sumas de dinero vengan del ámbito ilegal, ¿no? Por ejemplo, de un tema de lavado de activos. Por ejemplo, una persona va al banco y quiere poner 5.000 soles o 8.000 soles. La pregunta viene aquí, ¿no? ¿Existe la posibilidad que ese dinero haya sido mal habido? Y pregunta, chicos, ahí. Cuando una persona, a ver, supongamos, pónganse en la posición ustedes de un agente bancario, ¿no? De un trabajador de un banco. Viene obviamente en la cola, dice, señor, ¿sabes qué? O señorita, deseo hacer un depósito de 8.000 soles. Ese es el depósito, etcétera. La pregunta viene aquí. Esos 8.000 soles, ¿existe la posibilidad que vengan o que provengan de una actividad ilícita, como por ejemplo un robo, algún soborno? Puede pasar, puede que sea, ¿no? Pero es un riesgo permitido, porque es una actividad necesaria la transferencia bancaria. Bajo un determinado parámetro de respeto, depende de sumas de dinero, ¿no? Pasa ello. Ujú. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿O continuamos?
¿Alguna consulta, chicos? De mi parte, encantadísimo, ¿ah? Si hubiera alguna consulta. Bien, continuamos entonces. Ahora estamos en otro estadio, que ojo, dentro de imputación objetiva, obviamente, ¿no? El famoso principio de confianza. Ujú, ujú. Principio de... A ver, vamos analizando primero la palabra confianza, ¿no? A ver, cuando dice cuando dice confía en mí, dice alguien, ¿no? Confía en mí es que sientes que no te va a fallar, ¿no? Que sientes que algo se va a dar de una manera como ha sido acordado, como uno cree que va a pasar, ¿no? Confía en algo, ¿no? Confía en alguien, ¿no? Obviamente una persona, por ejemplo, al tomar una medicina recetada por un doctor, confía en que esa medicina le va a sanar, ¿no? Una persona al contratar un contador especializado, ¿no? Confía en que va a llevar un buen sistema contable en su empresa, ¿no? Principio de confianza. A ver, ampliando nuestros conocimientos aquí, un segundito, por favor, para cambiar de diapositiva. A ver, sí, está bien. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, acá, cuando hablamos de principio de confianza, ¿no? Y valga la redundancia, al analizar la conducta, a ver, si la persona aquí obra confiado en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido, no se le puede imputar algo. Repito, si a la persona que le estamos analizando, confiado de que los demás van a actuar dentro de los límites del riesgo permitido, no se le puede imputar algo. ¿Cómo podemos entenderlo a mayor profundidad este punto? A ver, un segundo. Ujú. Ahora, aquí estamos, por ejemplo, en un escenario, valga la redundancia, de un comportamiento riesgoso a realizarse, ¿no? Pero acá la persona que está siendo analizada está en un escenario, un estadio donde actúa confiado, ¿no? Por eso se llama con confianza, ¿no? Actúa si tiene una consideración de quienes participan con él, ¿no? Y no solo directamente, sino también en un contorno que las demás personas van a actuar correctamente conforme a las reglas preexistentes. Ejemplo. A ver, vamos primero para cerrar con nuestro amigo, con nuestro amigo conductor, ¿no? Vamos a ver. Una persona valga la redundancia, ¿no? Está manejando un automóvil, ¿no? Veamos por fiestas, ¿no? Se va feliz, ¿no? Con su familia a vacacionar, ¿no? Esa persona obviamente respeta el semáforo, ¿no? Respeta. Cuando es verde, cuando es ámbar, etcétera, ¿no? Ahora, el semáforo cambia a verde. Evidentemente el piloto procede a avanzar, ¿no? Y en ese momento, el auto impacta contra una señorita, ¿no? Contra una señorita. La señorita, digamos, sale volando un poco unos metros más allá. Se analiza el video y se ve que en efecto el conductor avanzó cuando estaba en verde y la señorita, a pesar de ver el semáforo peatonal que estaba en rojo, decidió avanzar. La pregunta, chicos, sería ahí, ¿se puede imputar al conductor? Y repito, ¿no? El conductor actuó confiando de que el peatón, o porque se entiende, ¿no? Los semáforos están para evitar accidentes, ¿no? Entre conductores, entre peatones, etcétera, ¿no? Ahora, la persona, la señorita, al cruzar en rojo, desvirtuó claramente el modelo, ¿no? Porque el conductor, confiado en que los peatones van a respetar así como lo hace el semáforo, no va a pasar nada. Sucedió una desgracia, ¿no? Es un hecho que pasa bastante. Ujú. Ahora, ahí, compañero Patrick, hay una intervención. Claro, ¿no? Muy bien, estimado Patrick. Muy bien. No fue responsabilidad del conductor, ¿no? Porque repito, como dice el compañero Patrick, ¿no? Vemos acá analizar el peligro, ¿no? El conductor avanzó en verde. Y algo más que hay que tener presente en principio de confianza. Por eso se llama principio de confianza.
el agente al que estamos analizando, nuestro amigo conductor, actuó confiando, creyendo que, a ver, voy a agregar a alguien, disculpen. Ya, obró considerando, confiando en que los demás van a actuar de manera correcta, ¿no? Dentro de lo preexistente, dentro de lo establecido, ¿no? Principio de confianza, ¿no? Es decir, que la señorita, el conductor pensó, ¿no? Creyó, confió de que los peatones van a actuar conforme a las reglas preexistentes, ¿no es cierto? Eso ahí. Bien, creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Más bien, gracias, estimado Patrick, por tu participación. Ahora, bueno, es un ejemplo que me había adelantado, ¿ya? A ver. Cuando una persona va a someterse a una cirugía, no solamente, porque eso dicen los protocolos, ¿no? En intervenciones quirúrgicas, no solamente es el cirujano, ¿no? No solamente es el cirujano, sino está el anestesiólogo, está el equipo no especializado como de enfermeras, también están los instrumentalistas, ¿no? Inclusive para ser instrumentalista se hace una especialidad, tengo entendido. Ahora, por ejemplo, una persona que es instrumentalista es la encargada de revisar, en base al protocolo, obviamente, ¿no? Revisar si los bisturís, si los espátulas, digamos, si ciertos elementos médicos están en buen estado y sobre todo, importantísimo, tiene que esterilizar ello. Entonces, el médico, el cirujano, ¿no? Por ejemplo, va a hacer una cirugía al corazón. El cirujano, el cardiólogo en ese momento, su misión es operar, pero él está cumpliendo porque tiene un equipo. El hospital cumple o la clínica cumple, hay un equipo ahí determinado, especializado, preparado. Ahora, el médico al operar pide los instrumentos, ¿no? Le van alcanzando, ¿no? Como digamos, eso es algo que hemos visto mucho en videos o en las películas, ¿no? Que pasa bastante, ¿no? Ahora, el cirujano opera, o sea, con todo su conocimiento, con toda su responsabilidad, con toda su experiencia, lo hace bien. Y al día siguiente la persona fallece. Se hace una autopsia y se determina que es producto de una infección. Hacen más estudios y la infección se ha producido, ¿por qué? Porque supongamos que el bisturí está oxidado o ha estado, digamos, contaminado o no se logra comprobar que ha sido, o se logra comprobar que, que no ha sido esterilizado. La pregunta viene aquí, estimados estudiantes. ¿Podemos, ¿podemos imputarle responsabilidad al médico cirujano? Es una pregunta, chicos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué creen ustedes? Ujú, muy bien, estimado Patrick, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque el cirujano, el médico, el cardiólogo, ¿no? Contó, ¿no? Contó con un equipo. El anestesiólogo no falló, las enfermeras no fallaron, pero tal vez el instrumentalista falló, ¿no? Fue negligente. Vemos también escenarios, ¿no? El cirujano confió en que su equipo iba a hacer correctamente su trabajo, ¿no? Pasa ahí. Bien, otro escenario, la famosa disminución de riesgo, ¿no? A ver, un segundito para cambiar, para agregar ahí, discúlpeme, un segundito. Ya, ahora se ve. Ya, a ver. Aquí hay que recordar algo que es así, que es el curso causal, ¿no? El curso causal. ¿No es cierto? Entonces, aquí el agente a quien estamos analizando, cuando digo el agente es el que, digamos, el que está, digamos, inmerso, ¿no? En las situaciones, ¿no? Aquí él busca, ¿no? Busca el agente, generar alguna alteración o modificación del curso causal, ¿no? Y aún, ¿no? Se produzca el resultado dañino,
Dicho resultado no se le puede imputar al actor de quien más bien procuró mejorar la situación. Ujú. Vamos a ponernos en un escenario, a ver, un escenario. A ver, y antes de ello, por ejemplo, deseo mencionar a Roxin, ¿no? Al profesor, al gran maestro alemán. ¿Qué nos dice? A ver, antes de ello, antes de ir al ejemplo, ¿no? Roxin dice, acá se excluye la imputación en los casos de disminución de riesgo. ¿Debido a qué? A ver, debido a que una acción que en principio pudiera coincidir con repito, que en principio pudiera coincidir con un tipo, no puede ser un parámetro para la atribución de un daño en la medida que no empeora una situación jurídica, sino que la mejora, dice. Dice que pareciera que en principio, dice el maestro, el gran maestro Roxin, coincidir con un tipo no puede ser un parámetro para la atribución de un daño en la medida que no empeora. Es decir, que la gente al realizar esta acción no empeora, muy por el contrario, mejora la situación. Por eso se llama disminución del riesgo. Ejemplo, ¿qué sucede si una persona tiene gangrena y su pierna derecha está en situación crítica? Y esa gangrena que en ese momento está, digamos, ya, digamos, ha infectado, digamos, de manera grave, ya irremediable la pierna derecha, va a seguir avanzando en los próximos días. ¿Qué sucede en esos casos? Evidentemente ahí el médico actúa para evitar que el riesgo incremente, que el daño incremente, por ejemplo, hace una amputación de la pierna. No por una cuestión de perjudicarlo, ¿no? De que pierda una pierna, sino porque si no hace ello, la gangrena va a quitarle totalmente un bien jurídico mayor que es la vida. Riesgo permitido. Es algo que perdón, disminución de riesgo, discúlpeme. Algo que al accionar el agente en un determinado contexto, bajo determinadas situaciones, genera tal situación para impedir que el daño sea mayor, disminuye por ello el riesgo, ¿no? Es una categoría de ello. Ujú. Estamos aquí en prohibición de regreso. Prohibición de regreso, ¿no? A ver, a ver. Sobre esta figura hasta ahora hay, digamos, mucho debate, ¿no? Mucho debate. ¿Y por qué? Porque, sobre todo, se asocia con conductas neutrales, ¿no? Entonces, a ver, voy a agregar un segundito. Ujú. Acá, por ejemplo, ¿no? Hay unas palabras claves que podemos recordar, ¿no? Que aquí, digamos, estamos frente a situaciones casuales, a situaciones típicas, a situaciones que pasan al día a día, ¿no? Ahora, un segundo para agregar, disculpa un segundito para agregar a alguien. Ahora, y como son situaciones típicas, situaciones, hasta podemos decir, ¿no? Estereotipadas, ¿no? Aquí, por ende, como son situaciones tan típicas ya, tan del día a día, acá no vemos una responsabilidad ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando es inocuo, cotidiano, neutral o banal hasta cierto punto, ¿no? Es decir, acá esta participación en el delito cometido, ¿no? Hasta vemos acá, ¿no? Situaciones, a ver. Ejemplo, a ver. A ver, prendemos la tele y vemos un caso de feminicidio, ¿no? Que es, digamos, violencia contra la mujer, ¿no? Y el delito de feminicidio, si vamos al Código Penal, nos dice, ¿no? El que por su condición de tal, es decir, a la mujer, le quita la vida o perjudica, ¿no? El que por su condición de tal, ¿no? Y obviamente también tiene un correlato de jurisprudencia, ¿no? Que es decir, darse medio mecanismos en estereotipos de género, ¿no? Bien, en ese escenario jurídico, prendemos la tele y vemos una noticia triste, ¿no? Que un esposo ha asesinado a su esposa. ¿No? Y digamos, se empieza a informar más, ¿no? Y se determina que ese cuchillo con el que fue asesinada la esposa fue comprada en la ferretería Sodimac, por ejemplo. Fue comprada en Sodimac. La pregunta viene aquí, estimados estudiantes. El vendedor, valga la redundancia, o no necesariamente en un lugar grande, sino en la ferretería de su barrio, por ejemplo, ¿no? A ver, el vendedor, vale la redundancia, que hizo, digamos, ese negocio jurídico, ¿tendrá responsabilidad penal?
es decir, la persona, o lo compró en un mercado o en un supermercado, ¿se puede atribuir responsabilidad penal a esa persona que vendió el cuchillo? Me pregunto, ¿qué creen, chicos? Evidentemente no, ¿no? Porque es un hecho típico. El señor de la ferretería, el señor de Sodimac, o del mercado que vende cuchillos, ¿no? Lo hizo por un tema cotidiano, ¿no? Porque un cuchillo, es, digamos, es un instrumento, ¿no? Muy necesario, ¿no? Ya sea para restaurantes, para cuando queramos preparar alimentos, ¿no? Otro ejemplo clásico también acá es el tema del taxista, ¿no? A ver, pues supongamos que dos personas han robado en un banco, roban, escapan corriendo y se cambian rápidamente, se quitan la casaca y por determinada avenida empiezan a caminar más despacio para despistar. A ver, hay una preguntita, creo. A ver, voy a leer el tema. A ver, un segundito, chico, voy a leer, ¿ya? A ver, estoy abriendo la caja de comentarios. A ver, leo el ejemplo, ¿ya? Acá su compañero Patrick me comenta, ¿no? En el caso que una mujer esté embarazada, está en riesgo en ella y su hijo es salvar a la madre o al hijo, pero uno de los dos tiene que fallecer para salvar la vida del otro, de la otra persona. ¿Eso cómo se configura al fallecer? A ver, aquí esto ya está, digamos, tipificado, o sea, perdón, ya está, digamos, en base a marcos legales ya. Existe, ¿no? El aborto bajo determinadas condiciones. Es por eso que esto cuando se va a hacer este tipo de temas, muy aparte, porque la ley está, ¿no? Es decir, cuando se pone en alto riesgo, repito, cuando hay un alto riesgo la vida de la madre, se da determinados la figura, ¿no? Del aborto, ¿no? Pero esto de aquí no es una cuestión de manera así unilateral, sino todo esto, y lo dice el protocolo, se va a una junta médica. Si esa junta médica, ¿no? Determina, y eso obviamente es algo que ha traído, digamos, determinados enfoques científicos, ¿no? Si esa Junta Médica determina si la vida de la madre está en altísimo peligro, sí nos encontraríamos en una situación de que sí se permitiría. Y la legislación peruana lo permite, ¿no? En ese escenario. Bien, a ver, recapitulando, pero muy buen ejemplo, estimado Patrick, estimado Patrick. Ya ven, bien, estamos ahora en el escenario del taxista, ¿no? Entonces, estos dos delincuentes toman el taxi, ojo, que minutos antes han asaltado un banco y están tratando de escabullirse por la ciudad, toman un taxi, ¿no? Para despistar, y cuadras más adelante la policía intersecta al taxista, los detiene a los tres, a los dos delincuentes y al taxista, al señor, al trabajador, ¿no? Que es el taxista, ¿no? Empieza a hacerse las investigaciones y se determina que el taxista no tiene nada que ver. El taxista solamente estaba cumpliendo. A ver, a ver, si ustedes, por ejemplo, ven a dos personas en la calle que levantan la mano, hay, digamos, yo sé que estamos en un mundo de riesgos, ¿no? En un mundo de las posibilidades. Pero a ver, el señor taxista, ¿no? Una persona experimentada, ¿no? Cuando ve a dos personas que alzan la mano en una avenida, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, obviamente, ¿no? Se detiene, empiezan, digamos, una conversación breve de dónde va a ir, cuál va a ser el pago, y suben, ¿no? El taxista está cumpliendo con una actividad típica, cotidiana, ¿no? Con su día a día. Ahora, es por eso que a pesar que los malhechores hayan usado ese taxi para esconderse, no habría responsabilidad del taxista, ¿no? Porque es un hecho cotidiano, estrictamente, digamos, algo que ya está dado socialmente, ¿no? Algo que, digamos, entendemos, conocemos como eso, ¿no? El taxista jamás, digamos, su intención fue ella, ¿no? Pero usted me dirá, pero profesor, el taxi sirvió para que se escondieran. Sí, sirvió, pero la intención fue de los malhechores. El modelo actual de riesgos esto permite, ¿no? De que alguien, porque como repito, ¿no? Como dicen los maestros, estamos en una posibilidad de riesgos, ¿no? También hay un ejemplo acá, vemos en la compra-venta, en la venta de las casas, ¿no? La venta de las casas, ¿no? Vamos a ver este ejemplo muy rápido, ¿no? La venta de la casa, a ver, vemos acá, muy simple. Realizado por y a ver, el que vende es un agente inmobiliario, ¿no? Una persona encargada, especializada de ofrecer inmuebles, ¿no? Un agente inmobiliario, ¿no? Siempre que, dice acá, cumpla con los deberes de comunicar las operaciones conforme a la normativa de prevención y detección de actos de lavado de dinero, lo contrario es perder neutralidad, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Y acá, porque estamos en un escenario.
porque cuando son sumas muy altas sí debe haber una comunicación, ¿no? Es más, ahora para hacer determinadas actividades, ¿no? De gran dinero, tiene que bancarizarse, ojo, ¿ah? Tiene que bancarizarse. A ver, sigamos avanzando. A ver, nos encontramos acá en un escenario. A ver, un segundito para. A ver, me da un minutito, por favor, chicos. Disculpen un minutito. Nos encontramos acá en podemos decir en otro escenario, ¿no? Digamos, los primeros que hemos tocado son, digamos, los más típicos, ¿no? De donde más a ver, pero esto también se presenta, ¿no? El famoso riesgo insignificante, ¿no? La palabra, digamos, puede ser un poquito chocante, riesgo insignificante, ¿no? Aquí, obviamente, vamos a entender o vamos a ponernos en el plano, a ver, del bien jurídico, ¿no? Y el bien jurídico, recordando, es algo que protege el derecho penal, ¿no? Por eso acá, si el bien jurídico, ¿no? Si el bien jurídico, ¿no? Que protege el derecho penal, aquí vemos un abordaje, ¿no? Vemos, digamos, un abordaje de darle significación a la realización típica, ¿no? ¿Por qué se da aquí? ¿Por qué? Repito. Porque acá se considera que no son imputables determinadas conductas que le suponen una insignificante afectación, ¿no? Aquí el ejemplo, por ejemplo, típico es el del ascensor, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Un escenario que se puede dar, ¿no? Es decir, el que sin derecho, ¿no? Priva a otros de su libertad personal por breves minutos, reteniéndoles en un transporte, por ejemplo, ¿no? En un ascensor o en un transporte. A ver, ¿qué pasa si alguien por breves minutos no deja salir a alguien de un ascensor? O también estamos en un transporte, ¿no? Y vemos que en un transporte hay una situación, un conato inadecuado, y por breves minutos no permite salir de transporte colectivo, ¿no? Pero pasan. Entonces, pero escenarios también que se dan, ¿no? Bien, ahora nos encontramos a la imputación por el resultado, ¿no? Por resultado, que es otro escenario a estudiar, ¿no? A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Si no, si hubiera de mi parte, encantadísimo. A ver, para ir avanzando, si no, imputación por resultado. Bien, bien. El anterior era analizado por el tema de conducta, ¿cierto? De conducta. Aquí nos encontramos en un tema donde el presupuesto, ¿cierto? De la imputación objetiva de resultado es la imputación de la conducta. Es decir, que ha tenido previamente que verse la conducta, ¿no es cierto? Para ver este punto, si digamos es un escenario reprochable socialmente, ¿no? Entonces aquí también vamos a ver una serie de escenarios en ámbito penal que suceden, ¿no? Que suceden bastante. Primero de ellos, el primero de ellos. Ah, pero antes de eso, y vamos a ver, si bien, ¿no? Hay un concepto de ello, pero ¿qué nos dice el profesor Enrique Basigalupo, ¿no? Que el gran maestro español, ¿no? Profesor Basigalupo. Repito, ¿no?
Como en los delitos dolosos de resultado de lesión, es decir, lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Lo doloso, ¿no? El resultado debe ser imputable objetivamente a la acción que ha infringido el deber de cuidado. El peligro creado por esta acción es el que debe haberse concretado en el resultado y no en otro, ¿no? Este requisito de la tipicidad se designa como conexión de antijuricidad, con lo que quiere decir que el resultado debe estar estrechamente ligado, es decir, ser imputable claramente, ¿no? A la acción realizada sin el debido cuidado o la debida diligencia, es decir, la responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos por ahí, vamos, ¿qué escenario sucede, no? A ver, vemos acá un escenario algo eh, crítico, podemos decir, ¿no? Ujú. Acá, por ejemplo, en la relación de riesgos, ¿no? A ver, para cambiar la dieta, a ver, un segundito. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, antes del concepto, vamos a la imagen, ¿no? Una persona dispara, ¿no? A otra, ¿no? Dispara. Y es el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Aquí obviamente es una bala, un arma de fuego, ¿no? Le causa lesiones gravísimas, ¿no? Afectaciones gravísimas a su salud, ¿no? La persona rápidamente es conducida a un hospital, se está recuperando, y el hospital sucede un siniestro, ¿no? Un incendio. Y producto del incendio, la persona fallece, ¿no? Fallece, ¿no? Lamentablemente en este caso. Ahora, a ver, ¿qué no dice el profesor Villavicencio acá? No dice aquí. Aquí, digamos, el resultado de la conducta, es decir, no es suficiente con una sucesión de dos criterios, ¿no? Sino que además es necesaria una relación objetiva entre ellos, ¿no? Así el resultado causado debe verse como realización del riesgo inherente a la conducta, ¿no? Vemos un escenario. Entonces, aquí, ¿cómo podemos entender esto, no? Aquí, inclusive en la universidad nos decían que no solamente basta ver la pistola o el incendio, sino ver la relación de causa, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo podemos decirlo? Es decir, que además de la relación de causalidad, se requiere una relación de riesgo entre conducta y resultado en esta línea. Por ende, en este escenario, aquí vemos que no existe una relación de riesgo porque el resultado final es ajeno al sujeto, ¿no? A ver, a ver, si bien el malhechor que disparó quiso quitarle la vida, pero bajo un mecanismo de disparo. Obviamente está pagando condena, pero está pagando condena por, claro, estimado Patrick, la intención, digamos, era quitarle la vida con un arma de fuego. Producto de ello se está recuperando en el hospital y el incendio no tiene nada que ver, ¿no? Es una conducta, por se llama una conducta ajena al sujeto, ¿no? A la persona que disparó, ¿no? Por lo cual aquí, ¿no? En base a la doctrina, también conociéndola, ¿no? En la lectura, aquí no existe una relación de riesgo, ¿no? ¿Y por qué, no? Porque el resultado final, es decir, el incendio, es ajeno al sujeto, ¿no? Se determina ahí. Algo que no estaba previsto, ¿no? Ujú. Otro punto aquí en el tema de por resultado, en los nexos causales desviados, ¿no? Nexos causales desviados. Y sobre todo, ¿no? Porque, digamos, a ver, antes de partir, por ejemplo, a ver, por un nexo causal, ¿no? Nexo, a ver, ¿no? Esa conectividad, esa interrelación, ¿no? Aquí, digamos, en los nexos causales desviados, lo nuclear, ¿no? Para determinar un análisis penal acá, se pide verificar si el supuesto se desarrolló dentro de los márgenes del riesgo que objetivamente existían durante la realización del resultado, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, una persona empuja a otra, ¿no? A ver, supongamos que le está empujando a un lago, ¿ya? Está empujándole a un lago. La intención obviamente es que muera ahogada, ¿no? Digamos, maliciosamente actúa, ¿no? Que muera ahogada, ¿no? Pero al precipitarse, o sea, al caer la persona, se golpea la cabeza con una roca, ¿no? Y fallece. A ver, repito, la persona empuja al río, no, perdón, al lago, ¿no?
y para que obviamente esa persona, digamos, delictivamente esa acción es para que muera ahogado, ¿no? Pero, ¿qué sucedió en ese trayecto? La persona, es decir, la víctima, se golpea la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, aquí, repito, ¿no? Lo importante para analizar esto es verificar, ¿no? Corroborar si el supuesto se desarrolla dentro de los márgenes del riesgo que objetivamente existían durante la realización de riesgo de resultado, ¿no? Es un escenario, es un escenario. Ujú. Las circunstancias tardías, ¿no? Por ejemplo, acá el profesor Fran Almanza, ¿no? Nos dice, ¿no? Son aquellas que no hayan sido captadas como parte del conflicto social generado por la primera lesión y consecuentemente no conmuevan la confianza de la norma que prohíbe el segundo resultado, ¿no? Es decir, el profesor acá, Fran Almanza, incluso acá hay un ejemplo, eh, a ver, un segundito, muy, muy ilustrativo, ¿no? A ver, un segundito, por favor. A ver, por ejemplo, a ver, estando en un contexto, ¿no? Muy, muy crítico, ¿no? Ahora de la delincuencia en nuestro país, y no solo en nuestro país, ¿no? Sino también eh, en Latinoamérica, ¿no? Ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país vecino de Ecuador, ¿no? Digamos, donde la delincuencia, ¿no? Ha desbordado, ¿no? Y es algo que, más que el derecho, la dogmática penal es algo que la criminología, digamos, hay una misión muy fuerte también, ¿no? Y no solo la criminología, sino también políticas sociales, ¿no? Bien, a ver, vamos a un caso que se da, ¿no? Que se da. En un caso de un cambista, ¿no? Un cambista, ¿no? A ver, alguien lesiona gravemente al cambista, lesiona gravemente, y en esa lesión digamos, le hace que se quede inhabilitado para caminar, ¿no? Digamos, que pierda la capacidad para caminar. El cambista sigue laborando, pero obviamente ya está inhabilitado para caminar, ¿no es cierto? Y ahora, el cambista, al ser asaltado, obviamente después del primer daño que le había causado, es asaltado, obviamente, por otras personas, ¿no? En la vía pública, porque está trabajando, ¿no? Y al ser asaltado y como no puede caminar, se le imposibilita escapar, ¿no? Ponerse a buen recaudo. Y obviamente, y evidentemente los asaltantes lo asesinan. Repito la secuencia. Meses antes, el cambista ha sido dañado, una persona lo perjudica, no lo daña, no lo golpea, ¿no? Y la columna, por ejemplo, ¿no? Y hace que pierda la capacidad para caminar, ¿no? El cambista en silla de ruedas sigue trabajando o sentado en un determinado módulo, en una vía. Ahora, ahora, unos asaltantes, ¿no? Unos delincuentes, bajo un robo agravado, con armas, evidentemente, se apersonan él rápidamente. El cambista se da cuenta, intenta huir, ¿no? Pero está imposibilitado, ¿no? Porque tiene, digamos, incapacidades para poder caminar, ¿no? Para poder, bueno, poder hacer buen recaudo. Y los asaltantes lo acribillan para quitar el dinero. Es un escenario, ¿no? Donde, por eso se llama consecuencias tardías, donde nos encontramos, ¿no? En aquellas que no hayan sido captadas como parte del conflicto social generado, ¿no? Por la primera lesión. Es decir, esa primera lesión no ha podido captar como parte del conflicto social, ¿no? Y obviamente, ¿no? Y la consecuencia, ¿no? Es que no conmuevan la confianza en la norma que prohíbe el segundo resultado, ¿no? O sea, lo que indica el profesor Frank Almanza en su libro Teoría del Delito, por ejemplo, ¿no? Bien, avanzando al siguiente. Aquí estamos, ¿no? En un escenario, la llamada irrupción del nexo causal. Irrupción del nexo causal, ¿no? A ver, ujú. Por ejemplo, ¿no? Aquí, a ver, a ver, y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hay se repite mucho, ¿no? Nexo causal, continuidad.
consecuencia, premeditada, etcétera, ¿no? Porque aquí, digamos, lo que se analiza, como hemos visto, ¿no? Son momentos, ¿no? Son escenarios, donde qué sucede por determinada acción hecha en un determinado momento, tiempo después, si pasa otra situación, ¿qué pasaría? ¿Se podría vincular con lo primero? Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? En la irrupción del nexo causal, cuando se desea analizar, aquí podemos entenderlo así, ¿no? La serie de modificaciones, la serie de modificaciones de la... A ver, alguien va a agregar, voy a agregarle, disculpen, admitir, ya. Las modificaciones aquí, ¿no? De la causalidad natural, siempre y cuando éste genere un aumento o anticipe en el tiempo el resultado. Obviamente aquí se tiene que también analizar mediante la intensidad del peligro. Eso lo indica el concepto, ¿no? El profesor Villavicencio, por ejemplo, acá nos dice, resulta relevante e importante a efectos de imputación objetiva las modificaciones, ¿no? De la causalidad natural siempre y cuando genere un aumento, ¿no? Obviamente acá se trata de los supuestos de irrupción del nexo causal por conductas humanas autónomas, claramente, ¿no? Aquí un ejemplo para entender un poquito más sería, ¿no? A ver, una víctima, ¿no? El sujeto pasivo, la víctima, herida mortalmente, que recibe un nuevo disparo de otro y a consecuencia de este fallece. Repito, ¿no? La víctima, herida mortalmente, que recibe un disparo de otro y a consecuencia de este fallece, ¿no? Es decir, el disparo del otro. Pero se está analizando previamente que ha sido herida anteriormente de manera mortal, ¿no? De manera fatal para su vida, ¿no? El tema de irrupción del nexo causal, ¿no? A ver, rápidamente. Y acá hay una figura de la protección, fin de la protección de la norma, disculpe, ¿no? Fin de la protección. A ver, un segundo. Ujú. Aquí, por ejemplo, el profesor Almanza, ¿no? Que nos dice, ¿no? El resultado debe estar comprendido dentro del fin de la protección de la norma penal, donde se va a prever las conductas delictivas, ¿no? Ese escenario, ¿no? A ver, aquí, digamos, en su libro, el profesor, digamos, nos pone un ejemplo. A ver, vamos a graficar este ejemplo, ¿no? A ver, un sujeto, ¿no? Un malhechor, ¿no? Un delincuente, un sicario, ¿no? Vamos a grabar la cosa, ¿no? Mata a otro, mata, digamos, a otro, ¿no? Asesino. Ujú. Y esa persona, esa víctima, producto de ese sicario, ¿no? Esa persona tiene una madre en una edad avanzada, ¿no? Al enterarse la madre de, digamos, de esa trágica noticia, ¿no? La madre fallece de una falla cardíaca, ¿no? Por la impresión, por el contexto, ¿no? Trágico, ¿no? Es decir, repito, un sicario asesina a una persona, esa persona es hijo de una madre, ¿no? La madre al enterarse, ¿no? De ese hecho trágico, fallece. Es por eso que acá se indica, ¿no? Que en este nexo, ¿no? En esta conjetura, el resultado debe estar comprendido dentro del fin de protección de la norma penal como se va a prever las conductas delictivas, ¿no? Entonces, son escenarios, así como el primero que habíamos tocado, ¿no? Donde, a ver, hay dos estadios, ¿no? Se ejecuta algo aquí, pero eso naturalmente tiene consecuencias. Ahora, esas consecuencias, lo que la imputación objetiva dice lo siguiente, ¿no? Volvemos aquí, dice, esa relación o ese nexo, ese puente, ¿no? Porque, a ver, si ustedes me indican, profesor, si una persona es herida por un arma de fuego, por un accidente, lo lógico es que le lleven al hospital, ¿no? O lo lleven a la comisaría o la fiscalía, ¿no? Pero la cuestión viene aquí. Ustedes me dirán, profesor, son cuestiones, entre comillas, ¿no? Naturales que se dan, ¿no? Y entonces, pero, a ver, vamos a analizar el primer escenario porque bien, ¿no? Disparó, robó, ¿no? Ahora, y el segundo escenario, ¿qué pasa ahí, no? Si es que no estaba, sobre todo, no estaba planificado ello, pero por cuestiones de conducta, cuestiones, digamos, de costumbre y cuestiones sobre todo de protocolo, va a ir a otro lugar, como el hospital. Entonces aquí es el punto de quiebre, el punto de inflexión, ¿no? En este sentido. ¿Qué sucede aquí? Esto de acá, la imputación objetiva rompe que no se debe analizar algo por la teoría causalista. ¿Por qué? Porque lo que busca la imputación objetiva es analizar estos modelos, estos escenarios,
bajo consideraciones jurídicas, como lo hemos podido ver y como por ejemplo su compañero Patrick nos ha hecho aportes muy buenos, ¿no? Entonces, aquí hay una diferenciación clara en no ir por lo natural, sino ir por las consideraciones jurídicas bajo los criterios de relación en nexo causal, ¿no? En esa línea. Bien, entonces, esos dos enfoques, esos dos bloques son los que se enarbolan prácticamente, ¿no? En el tema de tipicidad, ¿no? Ver, sobre todo analizar, y eso lo comento por qué, ¿no? Porque la cuestión, ¿no? En el derecho penal no es solamente, así como se analiza mucho la acción, ¿no? La conducta, la exteriorización, acá también en tipicidad no solamente basta que se diga, ay, a ver, tal cosa está mal hecha, ¿no? Tal, a ver, tal persona disparó o tal persona chocó o tal persona atropelló a alguien, ¿no? Pero, hey, vamos a ver cuál fue el contexto, cuáles fueron los escenarios, cuáles fueron muy aparte de los móviles, que aquí obviamente no hay porque se está respetando un deber, cuáles fueron, digamos, la participación o actuación de de las demás personas inmersos en ese contexto, en esta situación. No solamente basta que esté tipificado, sino ver cuáles, bajo qué mecanismo, bajo qué no, imputación subjetiva o imputación objetiva propiamente dicha, ¿no? Entonces aquí ya, digamos, aterrizando el tema de tipicidad, ¿no? Bien, bien, hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna consulta o alguna opinión? Si hubiera alguna de mi parte, encantadísimo, sobre el tema de oro o sobre cualquier tema sobre el tema del diplomado que estamos abordando, ¿no? A ver, si hubiera una pregunta, encantadísima, me pueden cortar sin ningún problema. Es por ello, ¿no? Y recapitulando algunos temas, que cuando se habla de delito, teoría del delito, ¿no? Grosso modo, vemos que cuando decimos que es un instrumento, ¿no? Aquí dice una palabra interesante, interpretar, ¿no? El derecho, ¿no? ¿Bajo qué contexto, no? No solamente es leerlo de manera literal lo que es el código, sino ver, como lo hemos visto ahora, ¿no? ¿No? Bajo qué escenario se da, ¿no es cierto? Otro punto importante, ¿no? Aquí obviamente, ¿no? La famosa sistematización, ¿no? ¿Y por qué, no? Porque obviamente tiene que haber criterios y sobre todo, ojo, repito esto, ¿no? Sobre el tema de que venimos avanzando sobre imputación, eso ha sido desarrollado, ahora vemos, digamos, en una clase de 2 horas en el diplomado, cosas, digamos, sistematizadas o aterrizadas, ¿no? Pero ello, y es algo que les invito a revisar mucho, ¿no? Son aportes valiosísimos del profesor Jacobs, del profesor Roxin, del profesor Schunemann, en España del profesor Feijó, del profesor Basigalupo, o sea, gran desarrollo que, digamos, ha contribuido y sobre todo, ¿no? Algo que decíamos al inicio, ¿no? Que tiene que ver con el tema de función de garantía, ¿no? En tipicidad, ¿no? Es decir, si a mí, digamos, me van a imputar algo, me van a investigar, me van a juzgar, me van a sentenciar, tiene que ser por algo previamente que ya ha estado moldeado, que ha estado, digamos, cristalizado bajo determinadas características, ¿no? Bajo qué escenario se puede dar o bajo qué eximientes de responsabilidad también se puede dar en este escenario. Bien, si no hubiera alguna consulta más de mi parte, encantadísimo de tocar este tema, ¿no? Tan interesante. Y nos vemos el día, a ver, un segundito, por favor, el día miércoles a las 7 de la noche. Espera un segundito. Y nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche con un tema, digamos, obviamente ligado, ¿no? Ligado. Acá hemos visto, digamos, cómo se aplica, ¿no? Cómo, digamos, bajo qué escenarios. El próximo, por ejemplo, es un tema interesantísimo que tiene que ver con tentativa y desistimiento, ¿no? Por eso en la noticia escuchábamos, ¿no? Con qué grado de tentativa se suele decir, ¿no? Y sobre todo el tema de desistimiento, ¿no? En determinados comportamientos, ¿no? Penales, obviamente. Bien, nuevamente muchísimas gracias por su atención, también a ESIEP por las coordinaciones, por el soporte, por el apoyo, y nos vemos el próximo miércoles en la séptima sesión del diplomado. Muchísimas gracias con todo. Bonitas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Giuseppe, muy amable.